Hemos llegado al país esta mañana, provenientes de esta cumbre en Madrid, en la que hemos llegado a hacer un planteamiento muy concreto. Honduras apenas es responsable del 0.003 de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero somos uno de los 3 países más afectados en los últimos 20 años por las consecuencias del cambio climático. Eso está documentado técnicamente, medido técnicamente. Solo si hablamos del Mitch, estamos hablando de una tragedia sin precedentes en Centroamérica. Alrededor de 7,000 vidas y más del doble de esa cifra, personas que desaparecieron. En ese sentido, si ustedes le agregan todos los efectos económicos que tenemos por pérdidas de cultivos, por las inversiones que hacemos para que la gente no sufra hambruna, literalmente hambruna, en el corredor seco cada año, por eso es que tenemos que declarar emergencia. Y si a eso le agregamos todo lo que se tiene que hacer en el momento que se dan las inundaciones o las destrucciones por lluvias destructivas, el país está sufriendo. Por eso fuimos a decirle a la gente allá en esta cumbre sobre el tema de cambio climático, ya no más palabras. Hasta les hablé de la famosa frase que usamos los hondureños aquí, mucho wiri wiri, como dirían ustedes en su lenguaje diario, y también yo lo uso. Pero no puede ser. Entonces tuvimos que hablar con el secretario general de Naciones Unidas nuevamente, con uno de los fondos verdes del clima, hablamos con el rey, hablamos con varios presidentes, con el presidente Sánchez de España y los presidentes de Latinoamérica, con varios de los primer ministros, y les dijimos, ya no podemos perder el tiempo, tenemos que actuar ya. Y en ese sentido, para nosotros es importante que el mundo se dé cuenta que Centroamérica y particularmente Honduras es una de las zonas más afectadas los últimos 20 años y que en consecuencia necesitamos un trato especial. Pero como estos famosos fondos verdes del clima se tardan demasiado, llevamos 5 años en gestión y nos dimos cuenta que varios de los mismos administradores o ejecutivos son convencidos de que es demasiado lo que tienen en burocracia. Yo les dije, Honduras ya decidió poner sus propios recursos, no esperar que ustedes hasta que San Juan baje el dedo nos vayan a ayudar, como ya lo dice el mandato de Naciones Unidas y como estas convenciones lo han planteado. Honduras ya comenzó a reforestar masivamente, Honduras ya comenzó a invertir en los temas de adaptación y mitigación, pero hay una realidad. Este año que está terminando, por lo menos a los municipios que yo fui, no hubo municipio que no tuviera problemas serios de agua. Y el problema es que de la noche a la mañana, por decir de un año a otro, una fuente de agua se seca, otra fuente disminuye y mira que ese caudal usted lo va a encontrar en el cauce más abajo. Y eso lo que causa es falta de agua en la casa. No hay alcalde con el que yo no haya conversado este último año que no tenga problemas serios de agua en su municipio. Juntas de agua. Este fin de semana que fui al Paraíso, solo en el recorrido de aquí al Paraíso, conté 14 nuevos brotes de gorgojo en este momento. ¿Se imaginan qué va a pasar de aquí a abril, mayo? Les hablábamos en la cumbre que perdimos 600,000 hectáreas de pino, porque la sequía es más prolongada, más temperatura y el gorgojo se multiplica más. Necesitamos recursos para actuar, pero todo ese dinero lo ha venido poniendo Honduras. Cada año en el corredor seco tenemos que darle literalmente alimentos a la gente para no permitir que ellos sufran hambruna. En consecuencia, creemos que de la deuda que Honduras ha venido pagando religiosamente y que hoy tenemos
las mejores calificaciones de la historia. No estamos pidiendo limosna de condonación, porque para nosotros es mala palabra. No estamos pidiendo condonación ni estamos pidiendo limosna. Lo que estamos pidiendo es que si nosotros tenemos deuda con los bancos multilaterales, el equivalente a 2 años de lo que pagamos, nosotros lo podamos invertir en estas obras que tienen que ver con mitigar o adaptarnos a la nueva forma que nos trae el cambio climático. Más bien es hacer un aseguramiento del crecimiento de nuestra economía. ¿Por qué? Porque si una caja rural antes producía con agua de lluvia y ahora se ha disminuido su producción, si tiene una fuente de agua en su cuenca, la cuida bien, tiene un sistema de riego, va a producir 5 veces más dinero que lo que producía antes. Si eso lo dimensionamos en toda la agricultura nacional, se imaginan ustedes el crecimiento económico que vamos a tener. Ahora, vámonos a lo más sentido. ¿Qué pasó aquí en Tegucigalpa este año con el tema del agua? Pero las cuencas cambiaron de un año para otro. No solo en Tegucigalpa, sino en casi todo el país. Entonces, la nueva realidad de cómo fluye el agua, de cómo está el manto freático, en el sur, si estaba a 100 pies, por decirlo, a 200, ahora está a 300. Entonces tenemos que dar más capacidad, que invertir en eso, en agua para consumo, en agua para producción de alimentos y también en hacer una agricultura que sea más competitiva. Casas maya, invernaderos, por ahí va la solución. Pero para eso necesitamos capital hoy ya para una inversión de choque. Y eso es lo que hemos planteado. No le estamos pidiendo condonación a nadie. Es un tema de imagen país y de orgullo nacional. Y también no le estamos pidiendo absolutamente nada a los acreedores privados, es decir, a quienes nosotros les debemos, que son privados. Estamos hablando de la banca multilateral que fue diseñada para desarrollar los países, que en su carta constitutiva dice que lo primero es el ser humano, así como en nuestra Constitución dice que lo primero es el ser humano. En función de eso, queremos entonces conversar con ellos para construir este espacio. Afortunadamente esta mañana, solo nos bajamos del avión y tuvimos una reunión con un equipo de ejecutivos del BESI. Ya les hicimos este planteamiento, pero igual lo vamos a hacer con el Banco Mundial, lo vamos a hacer con el BID y con el Banco Europeo de Inversiones. Ya lo hablé con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, pero quiero hablarlo con sus técnicos aquí, con cada uno de ellos. Y quiero decirles que esta idea no es únicamente de Honduras. La conversamos en el lobby del evento de los 60 años del BID con la primer ministro de Barbados. Y venimos trabajándola desde ahí. Entonces creemos que vamos a tocar la conciencia, la fibra más profunda de los directivos de los bancos multilaterales, porque esos bancos fueron creados partiendo de la dignidad del ser humano. No pueden desconocer la tragedia que estamos viviendo y la multiplicación de esa tragedia en los próximos años. Luego les doy un ejemplo. En un lugar de mi departamento, no voy a mencionar los municipios para no herir susceptibilidades, es una ciudad que requiere agua. Logró hacer un acuerdo con otra comunidad de otro municipio para poder sacar el agua de ahí, a cambio de atender otras necesidades en ese otro municipio. Pero tenía que pasar por un tercer municipio. A la fecha de hoy no se logró hacer esa operación porque la gente está muy susceptible por la falta de agua. Esa es la realidad. Si no le prestamos atención a cómo cambia el patrón de producción de agua en estos días, no vamos a tener la capacidad de darle agua a la gente. Y aquí en la capital hay que resolver un tema difícil. Yo le preguntaba aquí al ministro Marco Midense cuánto pagaba él por agua. Hicimos números y la gente de la nueva capital paga 50 o más veces más que la gente de clase media. Y eso no es justo.
Entonces tenemos que enfrentar esa parte. Yo sé que hay políticos que siempre se oponen a cualquier cosa, no importa, pero bueno, el alacrán así es, tiene su, me refiero a que el alacrán tiene su forma de reaccionar, eso está en su ADN. Es natural que el que es de oposición, a veces sin pensarlo, va a atacar cualquier propuesta. Pero lo que yo sí quiero pedirle a todos los políticos del país es que nos pongamos del lado de la gente. Si a alguien en su casa no le falta el agua porque siempre compra cisternas o algo así, no sufre lo que sufre la gente de la nueva capital o de cualquier barrio o colonia aquí que paga 50 veces más. Entonces no tienen por qué entender la realidad de la gente. Nosotros que hemos venido conversando con los alcaldes sabemos que todos están sufriendo esto, si no es en una caja, en una fuente, perdón, en una junta de agua, es en la cabecera. Ustedes van a hablar con el alcalde de La Paz, es un problema serio el que tiene ese municipio, solo para dar dos ejemplos. Entonces ya comenzamos hoy a trabajar con el BESIE, en los próximos días con los otros bancos multilaterales. Concluyo repitiendo, no estamos pidiendo condonación porque eso no va con nosotros. El prestigio de Honduras, el orgullo nacional de lo que hemos logrado, ya no es para estar pidiendo condonación, sino más bien una inversión inteligente para evitar una tragedia y más bien repotenciar nuestra economía. Pero también hondureños tenemos que empezar a valorar el agua y eso significa saber usarla, cuidar cómo se produce, cómo se administra. Cada gota de agua literalmente. Yo voy a pedirle después a ustedes, tanto como comunicadores como a las empresas que representan, todos tenemos que hacer un trabajo de cultura, de cambio de cultura, de manejo del agua. Yo quiero agradecer al secretario general de Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, al rey de España, al presidente Pedro Sánchez también, a la gente de los fondos verdes, a todos los que han contribuido y han captado bien esta idea. Somos 70 países los más afectados, pero dentro de esos 70, Honduras está en los primeros 3. Yo quiero pedirle aquí a la ministra Rocío Tábora también que les amplíe sobre este tema, porque ella ha estado junto con Marco y conmigo y el canciller en el diseño de los últimos pasos de esta propuesta. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días. Primero lo que quisiera destacar es que la propuesta del señor presidente fue muy bien recibida, causó mucho impacto dentro de los foros y donde se discuten los temas de finanzas del clima en el contexto de esta cumbre del cambio climático que tiene como lema tiempo de actuar. Y justamente la propuesta del señor presidente es un llamado a actuar rápidamente en relación a financiamientos que tardan demasiado en relación a necesidades que son urgentes, que son de hoy, las necesidades de financiamiento para resolver los múltiples efectos del cambio climático, que ya ahora para nosotros es emergencia climática, son altísimas. Anualmente a nosotros, solo para paliar, ¿verdad?, y evitar que la gente padezca hambre, para rescatar a la gente de las inundaciones, para evitar que los bosques se quemen, que si es el gorgojo, que si es el dengue, son factores que mutan, enfermedades en el café, que también que mutan a raíz del cambio climático. Mínimo estamos sacando del presupuesto nacional 1.000 millones de lempiras, ¿verdad?, por año, anuales, por año, ¿verdad? En promedio es lo que estamos usando. Entonces, y estas causas que estamos sufriendo nosotros, estas consecuencias no las originamos nosotros. Entonces, los que las causan es justo que en estos mecanismos, en estos de financiamiento, pues se rediseñen, piensen los esquemas para acelerar que estos recursos realmente los tengamos más ágilmente, y ese es el contexto del planteamiento del señor presidente.
Nosotros, en este contexto de alta vulnerabilidad a estos efectos del cambio climático, sí reiteramos nuestro compromiso y apego de mantener la consolidación fiscal de la economía nacional que se ha logrado en los últimos años. O sea, que aquí no estamos hablando de condonaciones, aquí no se trata que es que no tengamos dinero para pagar. Aquí no se trata que seamos pordioseros ni nada por el estilo. Sencillamente las necesidades de las ciudades, de las comunidades, de las alcaldías para resolver de manera sostenible estos cambios, estos impactos tan fuertes, pues rebasan realmente las economías nacionales y no solamente las economías de Honduras. Y en ese sentido, pues, recalcamos nuestra solicitud a los organismos multilaterales de contar con instrumentos financieros ágiles, con fondos verdes, que deben de reinventarse también para apoyar a los países vulnerables para poder atender estas necesidades. Si ustedes leen las cartas constitutivas de estos organismos, son humanitarios, son de desarrollo, son de proteger la vida de las personas. Pues bueno, hoy entonces nos enfrentamos a esta situación que no es coyuntural, esto no es que ya pasó, esto viene y cada vez vemos que las consecuencias cada vez son mayores, son más graves y requieren financiamientos mayores. Y ese es el llamado pues que nuestro presidente ha hecho y ha tenido muy buena acogida. Yo les puedo decir que inmediatamente a él lo llamaban, él estaba en reuniones, entonces me llamaban a mí, los diferentes bancos con el interés de sentarnos ya a repensar. Y la reunión de hoy día que más adelante pues vamos a poder seguramente anunciar de manera más concreta, fue bajándonos del vuelo, ya no sé, presidente, cuántas horas venimos viajando y sin parar de trabajar. Y pues tuvimos una muy buena reunión, así que a animarnos, ¿verdad?, a seguir este planteamiento de Honduras en la comunidad internacional para tener mejores, más ágiles finanzas para el clima, pero también a repensar nuestros hábitos de comportamiento en consumo del agua, de los plásticos. Todos nuestros estilos de vida realmente los debemos de repensar a la luz de lo que el planeta está viviendo. Gracias. Tal vez solo agregar que nos dimos cuenta en la plática, precisamente en esa fotografía que miren ustedes, esta es la contraparte de ejecutivos de uno de los fondos verdes, que está en Corea. Se ha capitalizado los fondos verdes, es una enorme cantidad de dinero que tienen, a pesar de que algunos países no han terminado de pagar sus cuotas, sus compromisos. Pero el gran problema de ellos es su burocracia interna, pero también el escaso personal. Y nos comprometimos a que en la Embajada de Honduras, en Corea, vamos a colocar un equipo de técnicos, exclusivamente solo para eso, de por lo menos 3 personas, tiempo completo. Al BESIE le acabamos de pedir también una contraparte. ¿Por qué el BESIE? Porque ellos también son administradores de fondos verdes, pero si no les llegan los dineros no van a administrar nada. ¿Por qué mi planteamiento para sacudir a los bancos multilaterales, llámese BESIE, BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones? Porque estos mismos multilaterales son ya acreditados como gestores y administradores de estos fondos. Es ahí fácilmente, si no es por un lado, por otro, pero van a caer en el buen sentido, que van a tener que ayudarle a Honduras. Yo creo que aquí le hago el llamado, así como lo hice en el primer evento allá en Madrid, con los países más afectados del mundo, donde estuvo el primer ministro de Holanda, estuvo también el colega Carlos Alvarado de Costa Rica, la primer ministra de Bangladesh y también Nancy Pelosi del Congreso de Estados Unidos, entre otros. El planteamiento es para que todos los países más afectados también nos sumemos a este movimiento de sacudir a los bancos multilaterales, porque la razón de ser de esos bancos es el ser humano, y no podemos esperar una tragedia aquí de hambrunas por falta de agua para cultivos o por falta de agua para consumo directamente. Así es de que el planteamiento está, y bueno, que se abre el debate también en Honduras. Hay algunos que dicen que nosotros inyectamos las nubes de agua.
Ya quisieran, pero ni modo. Y otros también que al hacerles este planteamiento no entienden porque nunca han visto en vivo cuál es una cuenca que produce agua, mucho menos una fuente de agua. Porque si van al campo y los picos de garrapata les da calentura y probablemente les pase algo delicado. Son alérgicos a eso. Pero hay que entender esas realidades. Hoy estamos en tiempo de actuar y en los próximos días tendríamos una reunión con ustedes, también porque necesitamos montar una campaña de concientización para cuidar el agua. Y termino agradeciendo a los miles de voluntarios y trabajadores que están ahorita en un proceso de reforestación masivo en las principales cuencas del país. Si fueron 7 millones este año, van a ser 25 millones de árboles el próximo año. Tenemos que irnos poniendo estándares más altos.